Muy buenas, yo soy Laura y esto es Mangas y otra piñeta. Grabar en esta habitación es un drama, es muy oscura, la ventana da a un patio interior. Tengo una lámpara ahí puesta para que se vea un poquito mejor, pero la verdad, bueno, que seguiremos mejorando las infraestructuras. Que dirán, ayer publicaron un vídeo, hoy publican otro. Pues sí, porque este canal es un sentimiento, es una realidad. Somos unos sinvergüenza. A lo mejor una vez vamos a tardar una semana en traer un vídeo y a lo mejor, pues, sorpresa, un par de horas. Esto es así. Que bueno, eso se lo digo a la gente que nos está siguiendo día a día. Por lo tanto, te invito a suscribirte al canal, darle like, dejar un comentario abajo, porque a lo mejor vienes del futuro. A lo mejor estás viendo este vídeo dentro de un año. Déjame darte la bienvenida a este maravilloso canal tan grande y tan importante en el panorama español. Yo creo que no. Amén. Pero bueno, hasta aquí realmente el toque de risas, porque en realidad ojalá poderles haber traído el vídeo con un poquito más de alegría, porque me hace muchísima ilusión que este manga salga en España. El vídeo es con motivo de que esta noche es el hashtag manga de medianoche en la cuenta de Milky Way. Es la forma en la que arman tremenda en Twitter, poniendo a la venta en la web sus novedades y ya se les puede comprar en la web o a los días siguientes los vas a encontrar en la librería. En concreto hoy van a salir algunas continuaciones como pueden ser la de Golden Kamuy, Rastros de Sangre y una novedad que es Boy Meets Maria, de Peyo, que es el seudónimo que tenía el autor Kosei Eguchi. El 29 de agosto nos llegaba desde la página oficial de Kimio Alive, que es el manga que él estaba haciendo actualmente, que el 19 de agosto el autor había fallecido luego de haber tenido un ingreso hospitalario. 2 días después había fallecido. Súper triste, la verdad, esta noticia, más aún porque el 17 de agosto, que es cuando él entraba en el hospital, se publicaba el segundo tomo de Kimio Alive. Y esto es muy triste porque es un manga que le costó muchísimo sacar para adelante, les voy a contar. El autor de 23 años, que tenía un futuro muy prometedor, había estado muy activo en redes sociales porque la pandemia, el coronavirus, había afectado a las ventas de su manga. Literalmente el manga había pasado de estar en las estanterías de las novedades a estar más atrás porque había pasado todo el tema del confinamiento y al final él era un autor nuevo, por lo tanto no tenía tanta importancia y se le había desplazado bastante. Él estaba muy preocupado por esto y de hecho al parecer los editores habían hablado de que su manga se iba a cancelar. Pero Peyo para nada se rindió, hizo una campaña brutal, pero brutal, por redes sociales. De hecho, su número de seguidores aumentó de 7.000 a principios de abril a 26.522 el 10 de mayo, que es una pasada. Y las ventas de su obra aumentaron, llegando en ese momento de 12 reseñas en Amazon a 159. Por lo tanto, el autor hizo una campaña muy fuerte en las redes sociales, demostrando el peso que tienen estas en la compra y el triunfo que puede tener una obra. Él luchó muchísimo por su obra Kimio Alive, que estaba publicándose en la Monthly Shonen Magazine de Kodansha. Hay muchísima gente que se quedó muy impactada con la noticia porque se llegó a este autor gracias a esa campaña que estaba haciendo tan importante. Así que el hecho de que se anunciara su muerte cuando estaba luchando tantísimo porque su manga triunfara y que se le prestara atención, la verdad es que es muy triste. No les voy a hacer spoiler de Boy Meets Maria, sé que es un manga que es muy desconocido, la traducción yo solo la encontré en inglés en su momento, así que me parece bastante fantástico que Milky lo traiga. Si alguien se lo está preguntando, Milky Way habló de que habían pactado la licencia de este manga antes de saber que Peyo había fallecido, así que obviamente pues les pilló mal, dieron la noticia bastante afectados por el tema, pero me parece una forma de honrar la memoria de él increíble. La verdad es que creo que él se habría alegrado muchísimo de que su manga se llegara al extranjero y que le recibiéramos de la forma en la que se puede recibir Boy Meets Maria, porque la verdad es que es una obra increíble. De hecho me parece impresionante el trabajo que hace Peyo en un monotomo, porque en 7 capítulos te
te destroza. Si el hecho de que este autor se haya esforzado tanto no te conmueve para comprar la obra, te voy a intentar convencer de que lo hagas. Hay una polémica que se suele montar cada vez que una editorial saca una obra catalogada como BL. Es un tema que nos encantaría, ¿por qué no?, tocar en el canal. Pero por favor, si nunca le has dado una oportunidad a un BL, dásela a esta obra. Te la recomiendo sí o sí, más que, y voy a hacer el aviso contenido que tiene esta obra porque es muy necesario, te triggeré mucho a los abusos sexuales a menores, porque tiene una de las escenas más brutales, en mi opinión, de abusos a menores y... muy dura la verdad esa escena, me impactó muchísimo. Pero es una obra que se cuestiona tanto el género, la identidad, hace unas reflexiones increíbles, expresa de forma maravillosa y además viene acompañado de un dibujo que sinceramente... es que prometía muchísimo, de verdad, este autor, sus figuras esbeltas, tan bello. Es que me da muchísima pena, la verdad. Con el manga te ríes, lloras, reflexionas muchísimo, la verdad es que es una fantasía. La experiencia de leer Boy Meets Maria creo que no te la puedes perder. La obra trata de Taiga, un niño que siempre ha admirado a los héroes que ve en la televisión y quiere convertirse en uno. Cuando llega a la secundaria, el primer día, ve una obra del club de teatro y ahí es donde repara en María, de la que se enamora a primera vista. Al declarársele de forma muy insistente, acaba por decirle María que no es una chica, que es un chico. Pero a Taiga parece no importarle nada lo que tenga entre las piernas María. Me encanta. A partir de aquí se desarrollará una historia muy cruda de superación personal y de traumas que va mucho más allá de un simple romance en instituto. De verdad que considero que Pello tenía un brillante futuro en la industria, tenía unas historias únicas y existencialistas. Me habría encantado poder seguir Kimi Alive. Sus historias están cargadas de mucha belleza y realismo y, como comenté, acompañadas de un dibujo con figuras estilizadas y un trazo limpio. Era un autor que encajaba bastante bien en lo que viene siendo el catálogo de Milky Way y la verdad es que me gusta soñar que lo habríamos visto más sus obras licenciadas en España. Pero bueno, la obra nos permite imaginarnos qué es lo que podría habernos dado Pello y creo que además el hecho de que compremos obras así, de que le demos oportunidad a este tipo de obras, pues como siempre, abren mercado, oferta-demanda, a que hayan más obras de este estilo porque de verdad es una obra que dices, sí, por favor, o sea, este es el camino, este es el camino. De verdad, por favor, hazme este favor, millones de personas que me están escuchando ahora mismo, voy a cambiar vuestra vida. Denle una oportunidad a Boy Meets Maria, se la merece. Y hasta aquí el vídeo de hoy, les hablaría de la edición, pero ups, no la tengo todavía, la encargué en librerías y porque siempre intento reservarla por librería, aunque me habría encantado tener el marcapáginas de Boy Meets Maria, no sé por lo que significa esta obra, pero bueno, la pedí por allí, así que cuando me llegue a Canarias dentro de 3 años, pues quizá en Instagram o algo hablemos de cómo está la edición, de qué nos ha parecido y bueno, leérmelo en español, pues me lo leí en inglés y yo pues bilingüe, no. No olvides suscribirte al canal, dejarle un like, darle a la campanita, que como ves podemos subir un vídeo cuando menos te lo esperas. Y un comentario de si te llama la obra, si la quieres leer, si te la quieres comprar, si ya lo has hecho, qué te ha parecido. Por favor, necesito hablar de esta obra porque es una fantasía y bueno, quizá en algún momento hagamos un vídeo reflexionando de por sí sobre la obra porque es que toca unos temas. Y bueno, hasta aquí. ¡Chao!